Sol. Es una verdadera bendición estar con todos ustedes. Saludamos a través de las redes sociales, del Facebook Live, a nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares de El Salvador, particularmente a los hermanos del Cantón Santa Bárbara en Guazapa. Saludamos a nuestros hermanos del exterior que están en México, en Honduras, en Guatemala, en Estados Unidos, en Canadá y en cualquier otro lugar del mundo donde nos estén sintonizando. Que el Señor les bendiga. Nos alegra saber que ustedes están pendientes de esta transmisión y de la predicación del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando en el mes de septiembre acerca de un tema muy interesante, y el tema es Cristo nuestro libertador. Ese es el tema que nos ocupa durante el mes de septiembre. El septiembre en el cual celebramos el mes de nuestra independencia patria, ¿verdad? Así que entonces ese es el tema que vamos a abordar en esta mañana. La libertad es uno de los bienes más preciados que el hombre puede tener. El hombre es y debe ser libre por naturaleza, pero esencialmente debe ser libre porque es una condición inherente a la especie humana. Un hombre esclavizado o un hombre prisionero es un ser humano que está sujeto a una de las situaciones más degradantes que socavan su dignidad y su estima, lo cual puede terminar con la integridad de la persona. En la antigüedad existió un sistema económico que perduró por muchos siglos, y ese sistema económico era el sistema esclavista. Habían muchas situaciones en las que el hombre podía caer en esclavitud. Por ejemplo, si una nación era conquistada por otra nación o por un imperio o por un reino, sus habitantes podían ser apresados y convertidos en esclavos y vendidos en los mercados de esclavos como cualquier cosa o como cualquier animal. Y si un hombre no pagaba una deuda, por ejemplo, y no tenía bienes con qué pagar, podía terminar preso y finalmente pagar su deuda convirtiéndose en esclavo. De manera que existían muchas formas de esclavitud en la antigüedad. La pregunta que algunos se hacen hoy en día es: ¿por qué la Biblia no condenó la esclavitud? ¿O por qué el Nuevo Testamento no condenó la esclavitud? A lo cual pueden haber varias respuestas. Algunas respuestas de carácter político, algunas otras respuestas de tipo económico, algunas otras respuestas de carácter humano. Pero la respuesta de tipo espiritual es que Dios permitió tal sistema económico, el esclavismo, para enseñarnos con mucho dolor y tragedia humana que los hombres, aunque nos digamos libres, tenemos una condición miserable de esclavitud. Y esa condición es la esclavitud del pecado, de la cual solo Dios mismo nos puede libertar cuando nos rendimos a Él. En la Biblia encontramos muchos pasajes que se refieren precisamente a ese sistema económico, al esclavismo. Y en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes también que nos hablan de ese sistema económico. No lo dice abiertamente, pero nos dan a entender que ese era el sistema económico que imperaba en aquel momento de la historia. Por ejemplo, abra conmigo sus Biblias y vaya a la famosa carta a los Efesios y lea conmigo los versículos 5 al 9. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Vea lo que dice la palabra de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales
con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En esos pasajes bíblicos encontramos que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Éfeso y les exhorta a que tengan buenas relaciones. A los esclavos o siervos les exhorta a que obedezcan a sus amos y les sirvan como siervos de Cristo, es decir, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pero también exhorta a los amos a que los tengan en estima a sus siervos, como si estuviesen sirviendo al Señor, pues también los esclavos se habían convertido al cristianismo, al igual que muchos amos o señores. Ahora lea conmigo también en Colosenses capítulo 3, versículos 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Y mire lo que dice la Escritura. Siervos, está refiriéndose otra vez a los esclavos, y dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, ahí está dando la contrapartida o hablando al otro lado de la moneda, y dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Mire, al escribir a los hermanos en Colosas, Pablo les vuelve a dar la misma dosis a los esclavos y les dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, es decir, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Otra vez les exhorta entonces a ser obedientes, a hacer las cosas con sinceridad y con temor a Dios. Esta exhortación que está haciendo el apóstol a los siervos, a los esclavos, en aquel momento cuando les escribe a los efesios, tiene una aplicación directa hoy en día para todos los creyentes, porque todos los creyentes hoy somos esclavos, pero somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo, y todos nosotros, nuestro trabajo en la obra de Dios debe ser no para ser vistos, no para ser alabados de los hombres, sino para que actuemos con sinceridad y con temor de Dios. De manera que cuando usted brinda un servicio ahora, hoy en día, en la obra de Dios, debe hacerlo así, no para ser visto de los hombres, no para sacar pecho, no para que los demás le echen flores, sino para agradar a Dios y para hacerlo con temor a Dios. Esta aplicación entonces dice, entonces la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mire, fíjese muy bien en esta palabra, fíjese muy bien y ponga mucho cuidado, porque el apóstol le está escribiendo a los hermanos en Colosas y les está diciendo:
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y ya vamos a llegar a ese punto en donde vamos a hablar propiamente de la herencia de los santos, de la herencia de los hijos de Dios, de la herencia de todos los creyentes. Así que entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto de esta manera? Porque a Cristo el Señor servís. Porque a Cristo el Señor servís. Es decir, el servicio es para nuestro Señor. Consecuentemente, esta palabra que estaba dirigida a esclavos, a hombres y mujeres que estaban bajo ese yugo, bajo ese dominio, bajo la esclavitud, ahora tiene plena aplicación para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque ahora nosotros los creyentes somos siervos, somos esclavos. Pero no somos esclavos que hemos sido comprados por precio en metálico. No, hemos sido comprados por un precio mucho más superior. Y ese precio lo sabemos todos los creyentes, que ese precio es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros y nosotras. Así que entonces, el servicio de los creyentes debe ser de corazón, es decir, con sinceridad, pues es Dios que lo mira todo y Él es el que paga nuestro servicio. Él es el que paga y Él paga mejor que cualquier hombre, Él paga mejor que cualquier empresa, Él paga mejor que cualquier ser humano. Durante los meses que han transcurrido en este tiempo en que la pandemia ha azotado al mundo y particularmente ha azotado a nuestro país, dígame usted, ¿ha dejado acaso de comer un día? ¿Ha estado desnudo un día? ¿Ha estado sin techo un día? ¿Ha estado usted viviendo en una situación de zozobra? No, Dios ha sido fiel porque Él es el que paga mejor, porque Él es el que ve su corazón, porque Él es quien atiende a sus necesidades. Dios nos ha bendecido en este tiempo y nos ha guardado. Hemos tenido temor, eso es lógico y natural, como cualquier ser humano. Hemos tenido temor de ser contaminados por el coronavirus y hemos tenido temor de perder la vida. Claro que sí, es lógico. Pero Dios ha sido fiel y Dios nos ha guardado. Y quizá muchos de ustedes se enfermaron. Quizá muchos de ustedes se enfermaron durante este tiempo. Pero Dios los guardó y los protegió y los sanó y ahora están de regreso. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Él es entonces nuestro libertador. Así también nosotros, dice Pablo. Ahora quiero que vayamos a el libro de Gálatas. Y vaya conmigo al libro de Gálatas y estudiemos y meditemos en un pasaje muy importante, en donde Gálatas habla de aquel que puede ser siervo, pero que también es Señor. Y eso es algo que atañe de manera exclusiva a la iglesia. ¿Y cómo es eso, hermano? Puede preguntarme usted. Bueno, veamos lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 4 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.
Y así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire, el apóstol dice, cuando éramos niños, dice, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Mire, ¿y cuándo es que nosotros éramos niños? ¿Será que acaso se refiere a nuestra edad biológica de la niñez? No, no se refiere a esa edad biológica. Se refiere al hecho de que cuando nosotros éramos niños, se refiere al hecho de que cuando usted y yo andábamos vagando y andábamos en la esclavitud del pecado. Sí, usted y yo éramos esclavos del pecado. De manera que entonces nosotros razonábamos como razonan los niños. ¿Y cómo razonan los niños? El razonamiento de los niños es que ellos son buenos, que ellos son buenos, que ellos todo lo hacen bien, que ellos están actuando en una situación de inocencia. Así actúa la gente que no conoce a Dios. Usted seguramente tendrá en su familia, en su vecindario, dentro de sus compañeros de trabajo o compañeros de estudio, personas que no son creyentes y que dicen ser buenos, que dicen, yo no le hago mal a nadie, yo soy una persona bondadosa, yo soy una persona que en la medida de lo posible le ayudo al prójimo, le ayudo a mis parientes, le ayudo a mis vecinos, le ayudo a mis amigos, soy una persona de bien, soy una persona que no infringe la ley, soy una persona correcta, que no tiene vicios, que soy una persona muy correcta, muy derecha, que estoy siempre solidario con los demás, así que yo soy bueno. Y como yo soy bueno y yo hago buenas obras, me voy a salvar y voy a ir al cielo. Así piensa mucha gente. Ellos están en la edad de la inocencia. ¿Por qué? Porque ese es el razonamiento de ellos debido a que ellos hacen buenas obras o debido a que ellos se comportan rectamente. Y por eso el apóstol, cuando escribe a los hermanos en Galacia, les dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Nosotros normalmente en nuestra cultura occidental, nosotros creemos que somos buenas personas porque cumplimos con las leyes terrenales que dictan los legisladores en cada país, porque cumplimos con las normas de tránsito, porque no hemos caído en alguna situación delictiva, porque nosotros somos personas de buenas costumbres, porque somos personas que estimamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos y parientes. Y ese es el marco cultural en el cual nos han enseñado a hacernos creer que por esa razón nosotros nos podemos ganar el cielo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Por eso Pablo hace la comparación entre el niño, que es un futuro heredero, y la persona que es no creyente. Pablo dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que cuando a un niño lo designan heredero de una herencia, la persona que lo designa heredero es aquí, que podría ser sus padres o podría ser cualquier otro pariente. La persona le designa a alguien que lo represente legalmente, porque el todo niño es una persona incapaz legalmente. Todo niño, niño o niña, es incapaz legalmente. Por eso dice la Escritura que ese niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
¿Quiénes son esas figuras de tutores y curadores? Bueno, los tutores son las personas que el causante o el que dejó la herencia le nombra como representante legal a ese niño. En su testamento dice que al niño Luisito le deja como tutor al señor Juan Pérez, como tutor a Juan Pérez. Ese es el nombramiento que hace el causante. Pero los curadores son los representantes legales que nombran los jueces a los niños menores de edad. Esa es la diferencia entre la tutoría y la curaduría. Entonces, cuando el niño se emancipa, cuando el niño cumple la mayoría de edad, entonces se vuelve un sujeto de derechos y de obligaciones, y ya entonces él asume las riendas de su herencia. Es hasta entonces, no antes. Por eso él dice, en nada difiere el niño que es heredero de la herencia con el esclavo, es decir, no tiene derechos, no tiene obligaciones, no difiere en nada. Pero cuando él se emancipa legalmente, entonces se convierte en el señor de la herencia. Así también nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Pero, dice, esa es la palabra conectiva en el versículo 4, y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuándo es eso? Cuando Cristo aparece en la escena. Cuando Cristo nace y ahora comienza una era diferente. Ahora dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué les plantea el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia que Cristo es nacido de mujer y nacido bajo la ley? Porque ellos habían caído en una situación en la cual ellos estaban volviendo a los rudimentos de la ley mosaica. Habían personas que se habían introducido en la iglesia y les habían dicho, sí, está bien creer en Cristo, pero también tienen que guardar la ley para ser salvos. Y ellos habían caído en esa situación porque a los hermanos de Galacia les encantaba oír todo aquello que fuera novedoso. Y no solo lo oían, sino que también lo aplicaban a sus vidas. Así que entonces ellos habían caído en esa situación. Y por eso Pablo les dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se da cuenta cómo Pablo está usando todo ese lenguaje relacionado con los hijos? Y está hablando de herencia, está hablando de un niño menor, y luego está hablando de Cristo cuando nace de una mujer, y luego está hablando de que nosotros los creyentes hemos sido redimidos. A todos los que estaban bajo la ley hemos sido redimidos, es decir, hemos sido comprados, y no comprados a cualquier precio, sino comprados con la sangre de Cristo. Y estos a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y esto se aplica perfectamente a nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con ese plan. La salvación estaba destinada para los israelitas, pero los israelitas desecharon el mensaje de salvación y entonces Dios cambió el paradigma y entonces la salvación se extendió a todos los hombres. Qué hermoso, ¿no? Debemos de sentirnos sumamente agradecidos porque Dios en su gran misericordia nos llamó a ser parte de un pueblo y nosotros no éramos pueblo. Por eso dice aquí, nos redimió, nos compró a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Usted y yo somos hijos porque hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados. Nosotros no tenemos sangre judía. Nosotros somos pipiles. Nosotros somos salvadoreños. Somos pipiles. No teníamos nada absolutamente que ver con los hebreos o con los israelitas. Pero Dios en su gran misericordia a salvadoreños, a hondureños, a mexicanos, a estadounidenses, a canadienses, a europeos, a mucha gente de todo el mundo, Dios los ha llamado a ser parte de su familia y ahora nosotros estamos adoptados por Dios. Eso es una verdadera bendición. Así que ahora, dice Pablo, nosotros ahora, dice, ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos del reino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, qué fantástico es eso. Qué fantástico es que usted no tenía nada que ver con el asunto. Usted estaba esclavizado bajo el pecado. Usted estaba esclavizado y usted estaba destinado a perecer eternamente. Pero Dios en su gran misericordia se revela a nosotros, nos da a conocer su salvación y nosotros le recibimos por la fe y ahora nosotros ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Él es nuestro libertador, por lo cual nos debemos de sentir muy dichosos, porque Él ha sido el que ha hecho la obra en la cruz del Calvario. Eso nos debe de hacer sentir agradecidos con Dios, porque Él nos compró a precio de sangre. Es decir, nos redimió al morir en la cruz por nuestros pecados y con ello nos redimió y nos presenta delante del Padre como hijos para que Él nos adopte porque nosotros no éramos parte de la familia de Dios. Así que ahora, al reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha libertado del pecado. ¿Y cómo es eso, hermano? Me podría preguntar usted. ¿Cómo es eso que Él nos ha libertado del pecado? Si yo hago pecados todos los días, si yo me tiro mis mentiras todos los días, si yo ando envidiando a la gente, a mí me gusta el chambre, si a mí me gustan las telenovelas y hago otras cosas que no puedo decir aquí, ¿cómo es eso? Bueno, quiero decirle que la misericordia de Dios, dice la Biblia, que es tan grande y es más infinita que las arenas del mar, que Dios ha perdonado todos sus pecados, aún los que va a cometer mañana. Incomprensible, ¿verdad? Es totalmente incomprensible, pero es cierto. Cristo no perdonó algunos pecados, Cristo los perdonó todos cuando murió en la cruz. ¿Qué debe hacer usted? Debe enmendar su vida si todavía hay pecado en su vida, si todavía hay algunas cosas que a usted le afectan, si todavía hay algunas cosas que perjudican su relación con Dios, debe enmendar su vida y ya no tratar de vivir en ese mismo estilo de vida, y debe también de confesar su pecado todos los días. Debe confesar su pecado a Dios todos los días para que Él, como dice la misma Escritura, que es amplio en perdonar, le perdone de sus pecados. Eso es lo que usted debe hacer. Entonces, queridos hermanos, la Biblia dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, el cual dice, papito lindo. Mire, el Espíritu mismo, dice la Escritura, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo clama por nosotros. Por eso cuando usted es creyente y cuando usted ha caído y cuando usted está viviendo en pecado y cuando usted anda haciendo lo malo y cuando usted se ha apartado de los caminos de Dios, hay alguien en su interior que clama a Dios. Y hay alguien en su interior
que no le deja estar en paz y que le está recordando que usted es un creyente y que usted debe de reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha libertado. Porque Él nos ha libertado. Y ya no podemos estar en paz cuando hemos hecho lo malo, cuando estamos en pecado. Ya no podemos estar en paz. Hay alguien allí en nuestro interior. La gente dice, es la conciencia la que me acusa. Pero a los creyentes no nos acusa la conciencia. A los creyentes el Espíritu Santo es quien nos habla y es quien nos redarguye y es quien nos está exhortando y nos está diciendo, reconcíliate con Dios, estás mal con Dios, necesitas volver a la senda antigua, necesitas volver a Dios. Yo me pregunto cómo ha de ser eso. Porque hay personas que se apartan de los caminos de Dios y vuelven a la vida antigua y vuelven a vivir igual o peor que antes y se apartan de los caminos de Dios. Yo me pregunto cómo ha de ser eso. ¿Qué es lo que habrán de sentir en su corazón? Y me lo pregunto porque yo nunca he vivido esa situación, por la gracia de Dios. Yo nunca la he vivido. No podría decir, yo anduve un tiempo allá en el mundial, ¿verdad? Anduve un tiempo en el mundial después de ser creyente y luego me volví otra vez. Así como escuché a un pastor que decía que él se apartó de los caminos de Dios y que después estaba con sus amigos y compañeros en las gasolineras, chupando, echándose las cervezas, y que no obstante que estaba algo medio bolo, se ponía a hablarles de Cristo a los amigos. Es la cosa más chistosa, ¿no? ¿Por qué? Porque había alguien en su interior que le decía a fulanito, estás mal, estás en pecado, estás lejos de Dios, necesitas de Dios, reconcíliate con Dios. Y él lo sabía perfectamente porque el Espíritu le hablaba a su corazón. Y no quedó más remedio que reconciliarse con Dios y dejar eso. Y por eso dice él que él sentía eso en su interior, que el Dios le reclamaba porque él andaba lejos de los caminos de Dios. Ahora se ha reconciliado y ahora es un siervo que tiene una iglesia muy, muy bonita, muy grande, muy hermosa. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Así que si somos hijos, dice la Biblia, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo, no por sus méritos o por mis méritos, no porque usted es guapo o guapa, no porque tiene dinero, no porque usted tiene títulos colgados en la pared. No, usted es hijo de Dios por la gracia de Él, por ese favor inmerecido. Así que entonces yo le animo y le exhorto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si Él todavía no es su libertador, por favor acérquese a Dios. La Biblia dice claramente que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que todos los hombres se vuelvan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios. La Biblia dice que Dios es misericordioso y amplio en perdonar. Pero también la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. También la Biblia dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Así que entonces yo le animo en el nombre de Cristo. Deje que Cristo sea su libertador. Si usted dice que es creyente, pero todavía vive la vida como si no lo fuese, ya es tiempo de que usted realmente enderece el camino y realmente se convierta a Cristo. Ya no estamos en el tiempo de estar jugando a ser creyentes. Ya no. Sépalo y adviértalo que estamos viviendo en los últimos tiempos.
frente a nuestros ojos se están cumpliendo muchas cosas que pareciera que muchas veces nosotros o nos hacemos los ignorantes o somos ignorantes. Y le voy a poner nada más un ejemplo y con esto termino. La semana pasada, Israel se ha ido a sentar con los países árabes firmando tratados de paz. Hay un gran regocijo entre los israelitas porque están firmando tratados de paz con los Emiratos Árabes, con Bahrein, y ya tenían otro tratado de paz con Egipto, con Jordania en el pasado. ¿Qué le indica eso? Frente a nuestros ojos están firmando la paz. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Así que entonces no se duerma porque estamos llegando al fin. Frente a nuestros ojos estamos viendo esas cosas. Así que si Cristo todavía no le ha libertado del pecado, hoy es el tiempo aceptable. Quiero terminar entonces orando. Padre eterno, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por compartir esta palabra con mis hermanos. Muchas gracias, Señor, porque usted es nuestro libertador. Nosotros no somos mejores que otras personas, pero a usted le ha placido, Señor, el que nosotros vengamos a ser parte de su familia, como hijos adoptivos, pero hijos amados y coherederos con Cristo y partícipes de su reino. Cristo quiere ser tu libertador. Él ya lo hizo todo por los seres humanos. Ahora depende de ti el que Él se convierta en tu libertador, el que Él se convierta en tu Señor, en tu Salvador. Usted es como un niño sin Cristo, aunque ya sea un adulto, porque no entiende cuál es la herencia que Dios tiene para usted. Y ahora ya no estamos bajo la condición de una ley religiosa. Ahora Dios quiere que seamos libres para vivir para Él. Así que de usted depende. Que Dios nos bendiga a todos. Muy bien, hermanos, damos gracias a nuestro hermano David Villalobos por el mensaje en esta mañana. Vamos a saludar a muchos hermanos que, han estado muy pendientes también de la transmisión. Quisiera saludar a nuestra hermana Teresa Pineda del Carmen. Ella nos sintoniza desde Chile, dice, en Chile, desde allá hasta Sudamérica. Hermana, Dios les bendiga, qué bueno que está con nosotros. Tenemos también dos hermanos que nos decían están en estos momentos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, están con nosotros también en sintonía. Igual ustedes saben que hay muchos hermanos en cada uno de los estados allá en Estados Unidos que están con nosotros. Señor les bendiga, gracias por permanecer en sintonía. Y de ahí nos saludaba nuestro hermano William Mejía, nuestro hermano Maldiel Ramos, nuestra hermana Fanny, nuestro hermano Romero, que ahí está siempre en sintonía. Mandaba saludos a todos que están con nosotros. Y muchos hermanos que se han unido en esta mañana y que nos alegra de verdad, hermanos. Nos alegra que estén con nosotros. Y damos gracias a Dios porque tenemos este medio de las redes sociales para poder llegar hasta sus hogares. Gracias a los hermanos que con mucha bondad en su corazón han donado para alguna cámara o algo que haga posible esta transmisión.